Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro tercer video de teoría de aritmética. Veamos hoy 4 operaciones. En este capítulo nos encargaremos de las 4 operaciones básicas y el complemento aritmético de un número. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Recuerda que esto lo hemos estudiado desde nuestros inicios en la escuela y sabemos que las operaciones básicas son la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. ¿Ok? Veamos la adición. Es una operación aritmética que tiene por objeto reunir varias cantidades en una sola. A los términos de la operación de adición se les llama sumandos y al resultado se le llama suma. Aquí tenemos los elementos A1, A2, A3, que serían los sumandos, y toda su reunión nos daría como resultado S, que es la suma. ¿Cuáles son las propiedades de la operación de adición? Tenemos la clausura, que nos dice que la suma de dos números naturales es otro número natural. La propiedad conmutativa, que nos dice que el orden de los sumandos no altera la suma. La propiedad asociativa, que nos dice no importa cómo se asocien los sumandos, el resultado es el mismo. El elemento neutro, todo número sumado con cero del mismo número. La propiedad cancelativa, si A más B es igual a C más B, entonces A es igual a C, el B se cancela. Y la aditiva, que parte de una igualdad, si A es igual a C, entonces a ambos lados podemos sumar un número natural B. Pasamos ahora a la operación de sustracción. En la sustracción decimos que es una operación inversa a la adición que tiene por objeto calcular, dados dos cantidades, una llamada minuendo y la otra llamada sustraendo, un tercer número natural denominado diferencia, que es la excedencia del minuendo respecto al sustraendo. Es decir, ¿cuánto es m menos s? Y a ese resultado le llamaremos d. Recuerda que m es el minuendo, s es el sustraendo y d es la diferencia. Propiedades de la sustracción. Tenemos que el minuendo es igual al sustraendo más la diferencia, que el sustraendo es minuendo menos diferencia y que la suma de los tres términos de la sustracción es el doble del minuendo. Además, en los términos de una sustracción podemos validar sus variedades o variaciones. Por ejemplo, si yo tengo una operación de sustracción y tanto al minuendo le sumo o resto una cantidad y al sustraendo lo dejo invariable, entonces la diferencia también va a quedar sumada o restada por esa cantidad. Sin embargo, si al minuendo lo dejo invariable, pero al sustraendo le sumo o resto una cantidad, entonces en ese caso la diferencia queda restada o sumada. Es decir, si al sustraendo le sumo, la diferencia se resta. Si al sustraendo le resto, la diferencia se suma. Pero si sucede que tanto al minuendo como al sustraendo a ambos les sumo o a ambos les resto una misma cantidad, entonces en ese caso la diferencia no varía. Veamos ahora la multiplicación. ¿Qué es la multiplicación? La multiplicación es una suma, ¿verdad? Donde todos los sumandos son iguales, ¿no? Por ejemplo, se tiene que m más m más m más m lo vamos a sumar m veces. Toda esta suma se puede reducir a un m por m y el resultado le vamos a llamar p, donde se cumple que la m minúscula es el multiplicador es la cantidad de veces que se repite el sumando, la m mayúscula es el multiplicando, que es el sumando que se repite, y la p, que es el producto, que es el resultado de la multiplicación. Al ser la multiplicación una suma, las propiedades son las mismas que en el caso de la adición, salvo algunas variaciones. La clausura, el producto de dos números naturales es siempre natural. Conmutativa, el orden de los factores no altera el producto. Asociativa, no importa cómo se asocien los factores, el producto es el mismo. Elemento neutro, todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Recuerda que el neutro multiplicativo es el 1. Cancelativa, si A por B es igual a C por B, y el B diferente de 0, entonces podemos afirmar que A es igual a C. Y por último, la propiedad de elemento absorbente, en la que nos dice que todo número multiplicado por 0 da 0. Bien, cuarta operación. Tenemos ahora la operación de división. En el caso de la operación de división, pues decimos que esta es una operación inversa a la operación de multiplicación que tiene por objeto, dados dos números, a uno le vamos a llamar dividendo y el otro le vamos a llamar divisor. Nos piden hallar un tercer número al cual le vamos a denominar cociente, de tal manera
que al multiplicar el divisor por el cociente nos dé como resultado el dividendo. Esto en el caso de una división exacta. Si en la división tenemos en cuenta que tiene dos clases, la división exacta y la división inexacta. Veamos cada una de ellas. Dentro de las propiedades de la operación de división, antes de ver sus clases, vamos a decir que toda operación de división, ya sea esta exacta o inexacta, se va a cumplir tres propiedades. Uno, que la suma de los residuos por defecto y residuo por exceso es igual al divisor. Más adelante vamos a ver quiénes son estos dos residuos. Que el residuo, cualquiera que sea, tiene que ser siempre mayor o igual a cero en el caso de las exactas o mayor que cero en el caso de las inexactas, pero siempre menor que el divisor. Y por último, que el residuo máximo de una división inexacta siempre es el divisor menos 1. Ahora sí, ¿cuándo tenemos una división exacta? Recuerda que una división es exacta cuando el residuo de la división es 0. Así, por ejemplo, digo, si al dividendo lo divido entre el divisor, me va a dar un cociente y un residuo 0. De esta manera, el dividendo será igual simplemente al divisor por el cociente. ¿Ok? En cambio, en el caso de las divisiones inexactas, tenemos que una división es inexacta cuando aparece un residuo, ¿ya? Es decir, un residuo distinto de 0. En este caso, las divisiones inexactas pueden ser de dos formas, pueden ser por defecto o pueden ser por exceso. Nosotros normalmente trabajamos con las divisiones por defecto, pero también existe este otro modo de dividir que es la división por exceso. Por ejemplo, cuando dividimos por defecto, sabemos que al dividir el dividendo entre el divisor nos queda un cociente y un residuo, pero que para lograr la igualdad decimos que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo, ¿verdad? En una división por defecto el residuo se suma. Y esto debido a que cuando dividimos preguntamos ¿cuántas veces el dividendo contiene el divisor? Y la respuesta es Q veces, pero Q por D es menor que el dividendo, por eso es que esto se llama división por defecto. En cambio, en una división por exceso, hacemos la misma pregunta. ¿Cuántas veces el dividendo contiene el divisor? En esta ocasión, el resultado será Q más 1. Pero al multiplicar Q más 1 por el divisor, el resultado es mayor que el dividendo. Por eso es que esto es una división por exceso. Para equilibrar, decimos que el dividendo es igual al cociente por exceso, que es Q más 1, por el divisor menos el residuo por exceso. Muy bien. Ahora tenemos las propiedades de la división exacta. En el caso de la división exacta, decimos, si en una división exacta al dividendo lo multiplicamos o lo dividimos por una cantidad y al divisor lo dejamos invariable, entonces en este caso el cociente también queda multiplicado o dividido por dicha cantidad. Por ejemplo, aquí al dividendo lo multiplico por K, al divisor lo dejo invariable, el cociente queda multiplicado por K. En esta otra forma, al dividendo lo divido entre K, el divisor lo dejo invariable. ¿Qué pasa con el cociente? También queda dividido entre K. Pero si en una división inexacta al dividendo lo dejo invariable, pero al divisor se le multiplica o divide por una cantidad, entonces en este caso el cociente funciona a la inversa, es decir, el cociente queda dividido o multiplicado por dicha cantidad. Por ejemplo, acá decimos, el dividendo está invariable, pero al divisor le multiplique K. ¿Qué ocurrió con el cociente? Se le divide K. En esta otra forma, el dividendo no ha variado, pero al divisor le he dividido K. ¿Qué ha pasado con el cociente? Se ha multiplicado por este K. Pero si en esa misma división exacta, tanto al dividendo como al divisor los multiplico o los divido por la misma cantidad, entonces en ese caso el cociente no va a variar. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que esto se cancela, nos queda igual, ¿no? No cambia, acá también se cancela, nos sigue quedando el cociente. Muy bien, estas son variaciones que nos pueden servir para efectos de algunos ejercicios. Pero también hay variaciones para las divisiones inexactas. En ese caso, decimos, si yo tengo una división inexacta, cualquiera esta sea por defecto o por exceso, si la cantidad que le añado al dividendo para que el cociente aumente n unidades es máxima, entonces el residuo será máximo. Pero si la cantidad que añado es mínima, entonces el residuo será mínimo. Por ejemplo, mira, partes de una división exacta, ¿no? Tú tienes una división exacta, tú conoces su dividendo, su divisor, su cociente, su residuo. Una división inexacta. Tú quieres
que el dividendo aumente en una cantidad de manera tal que el cociente aumente en una cantidad señalada a la cual estamos diciendo n. Ahora digo, si quiero que el cociente aumente n unidades, la cantidad que debo añadir al dividendo, si esta cantidad que añado es la mínima, entonces aquí el residuo va a salir 0. Pero si la cantidad que añado es máxima, entonces acá va a salir residuo máximo. Recuerda que te dije que el residuo máximo en toda operación de división era el residuo, el divisor menos 1, ¿verdad? Muy bien, seguimos entonces. Siguiente punto a tratar el día de hoy es el complemento aritmético, que es ya nuestra última parte. ¿Qué decimos del complemento aritmético? Bueno, el complemento aritmético es un cálculo que nos permite saber cuánto le falta a un número para ser la unidad seguida de ceros inmediato superior o para ser la unidad de orden superior, ¿no? La forma de calcular este complemento aritmético, ¿verdad? Es a través de la siguiente fórmula, ¿no? Decimos, supongamos que tenemos un número n que tiene n cifras y queremos calcular su complemento aritmético. Decimos que el complemento aritmético de este número va a ser 10 elevado a la cantidad de cifras menos el número. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero calcular el complemento aritmético de 7, como 7 tiene una sola cifra, su complemento será 10 a la 1 menos 7, y eso es 10 menos 7, que sabemos es 3. O sea, el complemento aritmético de 7 es 3. ¿Cuánto le falta a 7 para ser 10? La respuesta, 3. Basados en las restas que tenemos que hacer con la fórmula que hemos mencionado para el cálculo del complemento aritmético, nosotros decimos que se puede generar lo que llamamos una regla práctica. La regla práctica consiste en que restemos todas las cifras de 9, ¿no? Y la última cifra, mirando siempre de izquierda a derecha, todas las cifras de 9 y la última, que es la cifra de las unidades, de 10. En forma general, bueno, de 10, si es que está, de 9 y 10 estamos en el sistema decimal, pero en forma general, todas las cifras de la base menos 1 y la última cifra de la base. Hay que tener en cuenta que esto se da siempre y cuando las unidades sean distintas de 0, porque si la unidad es distinta de 0, es 0, entonces pasaríamos a las decenas, restarla de 10 y así sucesivamente. Hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, si a mí me dicen que hay el complemento aritmético de 5.848, teniendo en cuenta que este numeral se encuentra en base 10, de acuerdo a la regla práctica, restaré todas las cifras de 9 y a la última significativa de 10. Recuerda que una cifra es significativa cuando es distinta de 0. Entonces diré 9 menos 5 o 9 menos 8, 4 menos 9 y finalmente 10 menos 8, que es lo que hemos escrito acá. Y las diferencias van a ser las cifras del complemento aritmético. Entonces, el complemento aritmético de 5.848 es 4.154. Muy bien, veamos otro ejemplo en otro sistema de numeración. Supongamos ahora que me piden el complemento aritmético del número 5848, pero en base 9, ¿no? Este numeral ya está escrito en base 9. Entonces, como estoy en base 9, voy a restar todas las cifras de 8, recuerda la base menos 1, y la última cifra de la base. Entonces, la última significativa, que en este caso es el 8. 8 menos 5, 8 menos 8, 8 menos 4, 9 menos 8. Estas cifras van a formar el numeral del complemento aritmético. Así diré que el complemento aritmético de 5, 8, 4, 8 en base 9 es igual a 3, 0, 4, 1 también en base 9. Entonces, esta regla nos permite calcular el complemento aritmético de un número cualquiera en cualquier base. En general, nosotros podemos decir, si quiero calcular el complemento aritmético de un número de 2 cifras, bien puedo decir 100 menos el número, o puedo decir 9 menos A, 10 menos B, numeral formado por estas diferencias. Igual, si tiene 3 cifras, 1000 menos ABC, o numeral formado por las cifras 9 menos A, 9 menos B, 10 menos C. De 4 cifras, ¿verdad?
10.000 menos ABCD o numeral formado por las cifras 9 menos A, 9 menos B, 9 menos C, 10 menos D. Esto en el sistema decimal, pero también podemos trabajarlo en otro sistema de numeración. Por ejemplo, si yo estoy en base n, ¿verdad? La regla práctica me diría n menos 1a, n menos b en base n. Si es de 3 cifras, n menos 1 menos a, n menos 1 menos b, n menos c en base n. De 4 cifras. Toda esta última cifra siempre recordando que tiene que ser significativa, es decir, distinta de 0. Otra cosa que hay que señalar respecto al complemento aritmético es que si voy a resolver un ejercicio debo tener en cuenta que si dentro del enunciado del ejercicio hay alguna mención de las cifras del complemento aritmético o las conozco, debo trabajar con la regla práctica. Sin embargo, si dentro del enunciado del ejercicio no me dan ningún tipo de mención de las cifras del complemento aritmético o no las conozco, entonces en ese caso debo usar la fórmula general. Muy bien, chicos, esta es la teoría de 4 operaciones para nuestro tercer capítulo de aritmética. Espero haya sido claro y les pueda ser de utilidad para los ejercicios que vamos a resolver dentro de nuestra hora de clase. Gracias por su atención, que tengan una bonita tarde, una bonita noche, que puedan seguir estudiando. Recuerde que deben seguirse preparando porque estamos de cara ante un examen de admisión. Muchas gracias, chicos, cuídense mucho, nos vemos y eso fue todo. Hasta pronto.